Declaro que en este momento es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala. Tenemos el primer caso. Este 13 de marzo se cumplen 3 años del inicio de la pandemia COVID-19 en el territorio guatemalteco tras la detección del primer caso de la enfermedad. Alrededor de 20,000 personas perdieron la vida a consecuencia de la COVID-19. ¿Cómo se encuentra la situación actual en el país a 3 años de afrontar la enfermedad? En primer lugar, después de 3 años de este sangre, sudor y lágrimas que fue esta pandemia, y de las más de 20,000 muertes que tuvimos aquí en Guatemala, a quienes le damos nuestro pésame a los deudos y esa tristeza que vivió toda la población, creo que, como lo dijo nuestro señor ministro Coma, la situación está controlada y estamos ya viviendo una fase de post-pandemia. Prácticamente nosotros como salubristas, como Ministerio de Salud, pues no estamos con los brazos cruzados, todavía continuamos con nuestros puestos de vacunación, con nuestros puestos de hisopados y siempre alerta. La suerte es que ya la positividad a nivel nacional está en un 2% y eso es un buen indicador. No quiere decir, repito, pues de que las medidas siempre las tengamos presentes, pero sí la situación es mucho mejor para la sociedad. La emergencia por la enfermedad en Guatemala marcó la necesidad de construir 5 centros de atención temporales para aquellos que con mayor fuerza fueron atacados por la enfermedad. Hoy día, en su mayoría han sido cerrados y otros modificados y trasladados a centros de salud. Sin embargo, los indicadores de aquellos momentos difíciles este 2023 dieron una luz de esperanza a guatemaltecos y salubristas. Los niveles de positividad se sitúan en 2% y la letalidad marca un 1.9%. La suerte es que ya la positividad a nivel nacional está en un 2% y eso es un buen... Como todos sabemos, porque en esto todos fuimos aprendiendo en base a errores, enseñanza, aprendizaje, es que esta última variante Omicron que esperábamos nosotros que fuera muy fuerte en estos meses primeros del 2023 fue a la baja. Entonces prácticamente ya no se ha estado replicando y prácticamente el COVID ya está bajando bastante su intensidad y de esa suerte pues tenemos hospitales con 0 pacientes y todavía asisten a nuestros centros de vacunación y de hisopados, repito, población necesitada. Definitivamente esta es una lección para que en el futuro busquemos un nuevo sistema de salud en el cual nos podamos integrar el Ministerio de Salud Pública, Seguro Social e instituciones públicas que hacen salud y las instituciones sociales que tenemos. O sea, no podemos seguir igual. Tenemos que hacer un cambio a nivel nacional y el cambio pues debe de ser en base a todas estas experiencias que tuvimos. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social continúa a la fecha realizando pruebas de hisopado, además de completar esquemas de vacunación en centros de salud de todo el país. 3 años de una pandemia que en su momento no pensábamos que fuera a durar tanto, que fuera a pasar todo lo que ha ocurrido, cuántas muertes se han registrado, cuántas personas quedaron con graves secuelas, incluso todavía tratando de superarlas, y bueno, cómo la vida cambió para todos. Recordemos ese caso cuando el presidente anuncia que se había detectado a un guatemalteco que había ingresado precisamente del extranjero y, como decíamos, el COVID vino por avión. De esta manera fue que se detectó entonces, porque ya habían otros países que recordemos que desde el 2019 que se detectó, que se supo de esta enfermedad en Wuhan, pues ya se habían detectado casos positivos en varios países. Guatemala había logrado contener los contagios, pero fue entonces hace 3 años, 13 de marzo del 2020, cuando finalmente se indica que la persona que traía ciertos síntomas que se logró detectar al momento de su ingreso al país, cuando ya muchos connacionales estaban retornando, luego de que habían ciertas restricciones en diversos países también, y luego de hacerle pruebas que hasta en ese momento era complicado poder hacer pruebas, no se tenían tan inmediatas como ahora, sino que tardaban un poco más, y bueno, el Ministerio de Salud tuvo que incluso irse actualizando, ir viendo qué hacían para ir mejorando, ir pues también viendo el tema del laboratorio nacional para poder
tener así las muestras y poder detectar los casos positivos para ver el tratamiento que se les iba a dar, que hasta ese momento me atrevería a decir que era algo incierto, saber qué se les podía dar, cómo se podía combatir la enfermedad, mucho desconocimiento que se tenía ante una enfermedad totalmente nueva que apareció. Yo quisiera que usted hiciera un viaje en el tiempo con nosotros ahora mismo y se ubique en ese 13 de marzo del año 2020, cuando aquella cadena nacional salía el presidente de la República informando del primer caso y qué es lo que iba a suceder con las actuaciones del Estado. Realmente una activación estatal que, pues al final de cuentas, lo que buscó era protegernos a los ciudadanos, ese elemento del Estado llamado población, que dentro del otro elemento del Estado llamado territorio tendría prohibiciones muy radicales en función de la prevención de la vida. Obviamente recordamos momentos tristes, ¿verdad? Sabemos que tenemos, aunque sea a un conocido, a un amigo, una amiga, un familiar que tuvo que decirle adiós a un ser amado, a un ser querido, porque realmente la humanidad no estaba preparada para esto. Se dan ciertos espacios en donde el Estado guatemalteco activa una de las leyes más importantes de rango constitucional, como lo es la Ley de Orden Público. Se genera esos estados de emergencia que recordarás, estimada Sandy, sí, cómo nos prohibió movernos incluso fuera de nuestro hogar. Tuvimos que cambiar nuestra metodología de vida, nuestra forma de estructurar nuestras relaciones interpersonales, que veníamos todos acostumbrados, y una vida normal en donde íbamos y veníamos, teníamos ese contacto entre todos, y realmente pasó una serie de elementos que marcaron a millones de guatemaltecos, al final a todos los guatemaltecos. La niñez tuvo que adaptarse a un sistema educativo muy complejo. Sobre todo las mamás tuvieron que convertirse en maestras. Felicitaciones a cuánta madre guatemalteca, que de verdad, si existiera una medalla para cada una de ustedes, desde acá, desde A la Medida, se las impondríamos. Hasta padres, me atrevería a decir, porque también se involucraron también. Creo que papá y mamá, en esos núcleos familiares que así lo permiten, estuvieron inmersos en un cambio que al final de cuentas era de adaptarnos. Y bien decía Darwin, sobrevive el que se adapta. Y logramos adaptarnos a mucho. La tecnología, por supuesto, cambió. Tenemos ahora plataformas virtuales que en aquel entonces muchos decíamos, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a manejar? Y una serie de aspectos en donde el Estado realmente lo que hizo fue buscar los mecanismos para proteger nuestra vida, tu vida, la mía, la de todos ustedes, y simple y sencillamente esa activación de los derechos y garantías constitucionales y de todas las leyes ordinarias que están incluidas dentro de nuestro ordenamiento jurídico nacional, pues estuvieron allí precisamente para que hoy no seamos tantos los que hayamos partido de esta vida, y simple y sencillamente a los que se fueron con ese amor y ese respeto como siempre. Así es, vamos a ir con unos datos, porque recordemos que fue el 11 de marzo que se cumplió el tercer aniversario desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia del COVID-19. Exacto. La OMS ha sido cautelosa y afirma que todavía no es tiempo para poner fin a la emergencia sanitaria. Cifras globales muestran que el COVID-19 continúa matando entre 900 y 1,000 personas al día en todo el mundo. Uno de los mayores desafíos que se mantiene los enfrentamos con los pacientes que se infectaron con COVID-19 y continúan padeciendo los efectos a largo plazo. Estas condiciones son conocidas por varios nombres, como el COVID-19 persistente, COVID-19 de larga duración o COVID-19 crónico. La OMS argumenta que aunque el número de casos nuevos de COVID-19 es mucho más bajo que en meses y años anteriores, el mundo aún no está fuera de peligro, y eso es algo que debemos comprender. Por lo tanto, también tenemos que mantener medidas, tenemos que prestarle atención a los síntomas también para poderlo tratar, porque creo que eso es algo que el COVID nos dejó de enseñanza, ¿no? En cuanto a que la automedicación con el COVID no va,
porque puede complicar, porque es una enfermedad que al final merece ese tratamiento igual que todas, pero sobre todo esa nueva lección, ¿no? De que ya no nos tenemos que estar automedicando, tenemos que estar visitando a un especialista, un médico, para que pueda realizar las evaluaciones médicas, darnos los medicamentos o el tratamiento que necesitamos. El COVID nos dejó esto y veíamos a personas, no, es que tomé esto, lo otro, y cada vez peor. Entonces realmente ese es otro, cuidar nuestra salud, poder, incluso los hábitos de higiene cambiaron. También muchas personas nos obligaba a tener mayor cuidado, incluso para el lavado de manos constante, en el tema de manipulación de alimentos también. Entonces, muchas lecciones que el COVID-19 nos dejó, el hecho de no dar nada por sentado, de que todos los planos se pueden cambiar también, de que la salud es una de las prioridades, de aprovechar el tiempo y poder valorar también a nuestros seres queridos, porque varias personas pues lamentablemente perdieron esa batalla contra el COVID-19 y en una situación bastante difícil, porque sin visitas y muchos familiares incluso que ni siquiera pudieron despedir a sus seres queridos, porque te recuerdas que restringía muchísimo el tema de los valores. Los primeros casos incluso ni siquiera los familiares se podrían acercar mucho, sino que desde los vehículos les decían adiós. Momentos tan difíciles que de verdad muchas familias pasaron, que hoy probablemente va a ser una fecha muy difícil también para poder enfrentar, de cuando inició toda esta situación que vino a cambiar la vida de muchas familias. Y yo creo que a todos de alguna manera nos la cambió y nos afectó, ¿no? Yo recuerdo cuando hablabas del tema de los toques de queda, ese primer toque de queda que a muchos nos tocó trabajar y poder circular de esa manera, fue un momento muy difícil. Te digo, a nivel personal me dio mucha tristeza ver cómo el país se paralizaba, cómo llegábamos a una situación que jamás, yo te lo digo a nivel personal, me imaginé vivir un toque de queda así, me imaginé vivir una pandemia. Y esa incertidumbre de qué va a pasar, cuánto tiempo va a durar y cómo es, porque realmente conforme pasaba el tiempo iba avanzando, en cuanto incluso una esperanza con la vacuna, por ejemplo, que nos tocó esperar. Claro. Creo que uno de los sectores, uno de los gremios que realmente nuestros respetos de verdad fue para el gremio médico, que hizo lo impensable. El gremio de bomberos, que estuvieron realmente allí a la orden del ciudadano, de la ciudadana que necesitaba de un espacio de emergencia, y que sé perfectamente que hubo muchos que en esa labor humanitaria, esa labor que al final es parte de su ADN, pues lamentablemente se contagiaron y hoy ya no están con nosotros. Y así mucha gente a nivel del periodismo, mucha gente a nivel del gobierno central, por supuesto, los tres poderes del Estado, que no podían dejar de trabajar, mientras que algunos estábamos en nuestra casa trabajando desde ahí encerrados, otros trabajando pues y saliendo con esa incertidumbre, ese miedo de qué podía suceder en la calle. Pero hoy es parte de nuestra historia y simple y sencillamente, creo yo, todos como Guatemala agradecemos a Dios porque los que estamos vivos acá estamos para seguir adelante. Yo creo entonces que ese viernes 13 de marzo del 2020 será una fecha que quedará para la historia. Totalmente. Y que, por cierto, ese día se estaba conmemorando el Día de la No Violencia contra la Niñez en el modelo de atención El Maina. Y bueno, ya lo trato porque precisamente hoy también se realizó una conmemoración de este día, y al regresar vamos a hablar sobre esta situación, la violencia contra la niñez. ¿Cuáles son los compromisos? ¿Cómo está el país en esta situación? Vamos a analizarlo al regresar de la pausa.